En una tarde grisácea, mientras las nubes se amontonaban en el horizonte anunciando una inminente tormenta, se escuchó un sonido peculiar que interrumpió la monotonía del día. Un repentino y misterioso tintineo, como el eco distante de un campanario olvidado, que parecía provenir de lo más profundo del supermercado. Este sonido, lejos de ser fortuito, era el preludio de una serie de eventos que, en su sutileza, ya empezaban a delinear un destino ineludible. El supermercado en cuestión no era un establecimiento cualquiera. Sus pasillos, iluminados por luces amarillas tenues que luchaban contra la penumbra, ofrecían una atmósfera cargada de historias y secretos. Las estanterías, repletas de productos dispuestos con precisión casi ritual, se erguían como guardianes de memorias olvidadas y cada rincón del local estaba impregnado de una mezcla embriagadora. El fresco aroma de frutas recién cosechadas, el olor inconfundible a pan recién horneado y el leve perfume a desinfectante que, a pesar de su rigidez, sugería la limpieza obsesiva de un lugar que alberga la cotidianeidad de la vida. El suelo, de un gris envejecido, parecía contar la historia de innumerables pasos apresurados y pausados. Su textura rugosa se percibía bajo la suela de los zapatos, transmitiendo una sensación de firmeza y al mismo tiempo de desgaste inevitable. Cada pisada resonaba en el eco del pasillo, sumergiendo al espectador en una experiencia casi táctil, en la que la frialdad del mármol y el calor residual de los focos creaban un contraste que desafiaba los sentidos. En este escenario cargado de matices sensoriales, se desliza la figura del protagonista, un hombre cuya presencia denota la lucha constante contra la adversidad. Sus manos, curtidas por el trabajo y la fatiga, se movían con una cautela que revelaba tanto el cansancio acumulado de días interminables como la esperanza silenciosa de un cambio inminente. Cada gesto suyo era medido, consciente, como si cada movimiento contuviera la posibilidad de alterar el curso de su destino. La luz del atardecer, que se filtraba a través de los vitrales empañados del supermercado, dibujaba sombras alargadas sobre su rostro, marcando líneas de preocupación y sueños aún no realizados. El protagonista llevaba consigo un aire de melancolía y resiliencia. Sus ojos, intensamente observadores, se llenaban de destellos al captar detalles mínimos. El leve vibrar de un cartel publicitario, el susurro de conversaciones a media voz, el roce casi imperceptible del viento que se colaba por una ventana mal sellada. Cada uno de estos elementos contribuía a tejer en él una narrativa interna de lucha y perseverancia, un testimonio de la fe en que cada día traería consigo la posibilidad de redención. En medio de esta sinfonía de estímulos sensoriales, aparece una figura que contrasta con la solemnidad del ambiente. Una mujer cuya presencia, aunque discreta, irradia una intensidad emocional singular. Su semblante, marcado por la tristeza y una determinación silenciosa, invita a una inmediata conexión empática. Sus cabellos, desordenados pero elegantes, caen en cascadas sobre sus hombros, y en ellos se refleja la luz tenue del local, creando un juego de brillos y sombras que acentúa su misterio. Al pasar, se percibe en el aire un sutil perfume a flores silvestres, mezclado con el aroma a melancolía, que evoca tanto fragilidad como la promesa de un renacer. La mujer se mueve con una cadencia que parece coreografiada por la incertidumbre misma. Cada paso, aunque medido, está cargado de una urgencia interna, como si cada instante fuera un recordatorio de un pasado que se niega a ser olvidado y un futuro que clama por ser descubierto. Su rostro, en ocasiones iluminado por destellos de una sonrisa nostálgica, revela una dualidad fascinante: la vulnerabilidad de quien ha conocido el dolor y la fortaleza de quien ha aprendido a resistir. A lo largo de su caminar, pequeñas gotas de sudor y una leve brisa que se cuela por las rendijas de las puertas automáticas suman a la experiencia sensorial, ofreciendo una sensación de cercanía y realidad palpable. Mientras el protagonista se desplaza por los estrechos pasillos, sus sentidos captan detalles que muchos pasarían por alto. El suave murmullo de una melodía instrumental
que provenía de unos altavoces casi olvidados, el crujir sutil de un paquete al ser manipulado, e incluso el roce del aire frío en su nuca, como un recordatorio constante de la fragilidad de la existencia. Cada uno de estos elementos, lejos de ser meros trasfondos, se entrelaza para formar el tapiz de una realidad vibrante y emocionalmente compleja. En un rincón apartado, detrás de una fila de productos enlatados, un pequeño detalle llama la atención del protagonista. Una luz roja intermitente que parpadea discretamente. Esta luz, casi imperceptible a simple vista, se erige como un enigma visual que invita a la reflexión. ¿Qué significado ocultaría? ¿Sería acaso un llamado a la acción, un mensaje codificado destinado únicamente a aquellos que saben mirar más allá de la superficie? El tintineo inicial, que parecía una simple anomalía, se transforma en el primer hilo de una trama mucho más intrincada. Esa luz roja, parpadeante con una cadencia hipnótica, genera en el ambiente una tensión casi tangible, como si el propio espacio estuviese esperando a que se revelara un secreto largamente guardado. El aire, impregnado del aroma a humedad y al viejo pan, se vuelve cómplice del misterio. Cada respiración parece atrapar fragmentos de historias no contadas, susurradas entre el eco de los pasos y el lejano zumbido de los refrigeradores. La temperatura moderadamente fría contrasta con el calor emocional que se irradia de los personajes, generando una disonancia que invita al espectador a sumergirse en la narrativa, sintiendo cada matiz, cada vibración de la atmósfera. La tensión inicial, lejos de disiparse, se intensifica a medida que la cámara imaginaria se acerca a los rostros de nuestros protagonistas. En el del hombre se reflejan los vestigios de una vida de constantes luchas y la persistente llama de un sueño que se rehúsa a extinguirse, mientras que en el rostro de la mujer se esbozan destellos de un pasado doloroso, pero también de una resiliencia forjada en la adversidad. El encuentro visual, fugaz pero cargado de significado, plantea una pregunta inmediata en la mente del espectador. ¿Qué fuerzas del destino han dispuesto este cruce de caminos en un lugar tan aparentemente banal como un supermercado? A medida que la historia se despliega, cada detalle sensorial se convierte en un testimonio de la complejidad humana. El chirrido de las puertas automáticas, el susurro del viento que se cuela por las rendijas y la vibración casi imperceptible del suelo bajo cada paso, actúan como preludio de un drama que está a punto de estallar. En el umbral de lo cotidiano, la luz roja sigue parpadeando, como un latido errático que presagia cambios drásticos. La sensación táctil de las superficies frías, la mezcla de aromas que van desde lo familiar hasta lo enigmático, y los sonidos que parecen cobrar vida propia, trabajan en conjunto para sumergir al espectador en una experiencia única, en la que cada sentido se ve estimulado y retado a descifrar el mensaje oculto en cada rincón. En este preciso instante, mientras el protagonista se detiene frente a la estantería repleta de productos de limpieza, sus dedos rozan suavemente el frío plástico de una botella, y en ese contacto fugaz se percibe la impermanencia de cada momento. La textura de la etiqueta, desgastada pero aún legible, evoca la sensación de una vida llena de pequeños detalles que, aunque a menudo ignorados, son los verdaderos portadores de la esencia de la existencia. Es en este instante que la narrativa se prepara para desvelar secretos profundos, donde la simple interacción con un objeto cotidiano se transforma en un símbolo de la búsqueda de sentido y redención. El ambiente, saturado de tensiones no expresadas y misterios latentes, invita al espectador a reflexionar sobre la dualidad entre lo visible y lo oculto. Las luces, los sonidos y hasta el tacto parecen conspirar para revelar que cada elemento, por insignificante que parezca, es parte de un entramado mayor, una red de conexiones invisibles que une el pasado y el presente, la esperanza y el desengaño. La pregunta inicial, implícita en el parpadeo de la luz roja, se convierte en un eco persistente. ¿Qué cambio monumental está a punto de desencadenarse
en este lugar aparentemente ordinario. Mientras el protagonista se adentra aún más en los pasillos del supermercado, la narrativa lo envuelve en una atmósfera casi mística, donde la realidad y la fantasía se funden en una danza delicada y enigmática. Cada paso resuena con la promesa de una revelación. Cada sombra esconde la posibilidad de un secreto largamente guardado, y cada susurro parece llamar a descubrir lo que yace más allá de la superficie. El escenario, meticulosamente detallado en sus aspectos sensoriales, se erige no solo como un simple fondo, sino como un personaje en sí mismo, cargado de emociones y misterios que, en conjunto, preparan el terreno para la epopeya que está por comenzar. En definitiva, el supermercado se transforma en un microcosmos de la existencia humana, donde cada estante, cada olor y cada sonido se convierte en un símbolo de las múltiples capas de la vida. La tensión inicial evocada por el tintineo del sonido y la enigmática luz roja se amalgama con la esencia misma de los personajes, tejiendo una red de emociones intensas y expectativas latentes. La historia en este primer capítulo no solo establece el escenario físico y sensorial, sino que invita al espectador a adentrarse en un viaje donde la fragilidad y la fortaleza coexisten, donde el destino se escribe en los pequeños detalles y donde cada sensación es un preludio de lo que está por venir. El ambiente, impregnado de una atmósfera casi sobrenatural, sella el compromiso del espectador con la narrativa, prometiendo que cada palabra, cada imagen y cada sensación serán parte de un relato magistralmente tejido, en el que la búsqueda de la verdad y la transformación personal se convertirán en el motor de un clímax que, aunque distante, se siente inevitable. La tensión, alimentada por la interacción de los elementos sensoriales y la profunda humanidad de los personajes, establece el cimiento sobre el cual se erigirá una historia capaz de conmover, sorprender y, sobre todo, dejar una huella imborrable en el alma de quienes se atrevan a vivirla. El silencio casi místico que impregnaba el supermercado se vio abruptamente interrumpido por un estruendo inesperado, un choque de voces y sonidos que destrozó la calma recién instaurada. Mientras el protagonista seguía inmerso en sus pensamientos, el murmullo constante de las conversaciones se transformó en gritos y susurros frenéticos que parecían querer desvelar secretos largamente guardados. Fue en ese preciso instante cuando la escena cambió radicalmente, y el ambiente se cargó de una energía violenta e impredecible. En uno de los pasillos, donde el aroma a pan recién horneado se mezclaba con el leve perfume a limpieza, se alzó una discusión acalorada. La mujer de mirada melancólica, que hasta entonces había pasado desapercibida, se encontraba en el centro de la controversia. Sus lágrimas, que hasta ese momento se mostraban como destellos de una tristeza contenida, se transformaron en torrentes incontrolables. Cada gota que caía parecía llevar consigo el peso de una verdad dolorosa, un clamor silencioso que se expresaba en la fragilidad de su voz y en el temblor de su cuerpo. El estruendo del conflicto resonaba en cada rincón del local. Los clientes, sorprendidos y confundidos, se apartaban lentamente, dejando espacio para que la tensión creciera en una especie de escenario improvisado. El protagonista, movido por una mezcla de asombro y empatía, se encontró atraído hacia aquella escena como si una fuerza invisible lo llamara a descubrir la raíz del desorden. Mientras se acercaba, el eco de los gritos se fundía con el retumbar de su propio corazón, marcando el compás de una revelación inminente. Cada paso que daba, cada sonido que se amplificaba en la cacofonía del momento, parecía invitarlo a sumergirse en una realidad que desafiaba su entendimiento. Las paredes del supermercado, testigos silentes de la cotidianidad, ahora parecían vibrar con una intensidad desconocida, reflejando en su superficie el drama que se desarrollaba en su interior. El crujido de los pisos desgastados, el murmullo agitado de los pasillos y el inconfundible zumbido de los refrigeradores se entrelazaban en una sinfonía caótica que no permitía escapar la atención. La mujer, en el epicentro de la disputa, se debatía entre el dolor y la furia.
Su voz, ahogada por el llanto, intentaba encontrar palabras que justificaran la agonía que parecía consumirla desde dentro. Alrededor suyo, los presentes se convertían en un mar de rostros impasibles, cada uno reflejando una mezcla de sorpresa, compasión y, en algunos casos, indiferencia. Era como si el universo hubiera conspirado para que, en ese preciso instante, la vulnerabilidad se transformara en un acto público, un estallido de emociones reprimidas que emergían sin previo aviso. El protagonista observaba cada detalle con una precisión casi obsesiva. Podía percibir la textura áspera de la piel de la mujer, el temblor de sus manos mientras intentaba, sin éxito, contener su angustia, y el sonido entrecortado de su respiración, como si cada inhalación fuera un esfuerzo titánico por mantener a raya el desbordamiento emocional. El aire, cargado de un perfume a desesperación y al incierto perfume a flores marchitas, envolvía a todos los presentes, acentuando la sensación de que algo muy importante estaba a punto de revelarse. Entre los murmullos y las voces elevadas, se destacó un detalle que llamó la atención del protagonista. Una discusión con tintes de acusación, donde alguien, con una voz firme y llena de reproche, exigía respuestas que parecían no tener lugar en un ambiente tan cotidiano. Las palabras se disparaban como dardos envenenados, y cada frase dejaba una estela de tensión en el aire. El Falariazo, protagonista, ahora cada vez más inmerso en el conflicto, se dio cuenta de que aquello no era una simple disputa pasajera, sino el detonante de una serie de eventos que, sin duda, alterarían su propia existencia. El calor repentino de la confrontación se hacía casi palpable. Era como si el ambiente mismo se hubiera inflamado, creando un microclima en el que cada emoción se volvía tangible. Los rostros se tornaban rojizos, las miradas se cruzaban en silencios cargados de reproche, y la atmósfera se impregnaba de un aroma metálico, semejante al de la sangre, que sugería que la contienda trascendía lo meramente superficial. En medio de esta vorágine de sensaciones, el protagonista sintió cómo la adrenalina comenzaba a inundar su ser, despertando en él un instinto casi primitivo de protección y, al mismo tiempo, una curiosidad insaciable por desentrañar la causa de aquel estallido emocional. Cada sonido se amplificaba en la mente del protagonista: el chocar de una botella de vidrio contra el suelo, el grito desgarrador que se mezclaba con el sonido de un objeto al caer, y el eco distante de una alarma que por un breve instante pareció anunciar el inicio de algo irreversible. El conflicto, que inicialmente se había mostrado como una simple disputa entre individuos, se transformaba ahora en un enigma, un acertijo cuyos fragmentos se dispersaban por el ambiente, esperando ser recogidos y comprendidos. Mientras los instantes se sucedían con una rapidez vertiginosa, la mujer, aún en el centro de la disputa, parecía buscar refugio en su propio dolor. Su llanto se volvía más profundo, casi como si en cada sollozo se desvelara una parte oculta de su historia, una narrativa de sufrimiento y resiliencia que clamaba por ser escuchada. Los murmullos de la multitud se convirtieron en un coro de emociones encontradas, en los que se mezclaban la compasión por su evidente fragilidad y la incertidumbre ante la magnitud del dolor que parecía emanar de su interior. El protagonista, impulsado por un instinto que iba más allá de la mera curiosidad, decidió intervenir de alguna manera, aunque su voz se perdiera entre el caos de la situación. No era tanto el deseo de solucionar la disputa lo que lo motivaba, sino la necesidad de entender el origen de aquel sufrimiento, de descifrar el mensaje oculto en el grito de la mujer. La sensación táctil del frío metal de la barra del supermercado se convirtió en un ancla en medio de la tormenta emocional. Cada contacto con ese elemento tangible le recordaba que, a pesar del caos, existían detalles concretos que podían ofrecer respuestas. El ambiente, cargado de una energía casi incontrolable, parecía retorcerse en una danza macabra de luces y sombras. La frialdad del suelo, el roce de las manos sudorosas y el sonido incesante de las voces se entrelazaban para crear una atmósfera que desafiaba la lógica y la rutina.
Los presentes se movían en una coreografía inconsciente, donde cada gesto, cada mirada, parecía comunicar un mensaje oculto, una advertencia velada sobre lo que estaba por venir. El supermercado, que hasta hace unos instantes había sido un santuario de lo cotidiano, se transformaba ahora en el escenario de un drama que parecía haber sido escrito por el destino mismo. Entre tanto estrépito, el conflicto alcanzó un punto de ebullición. Una voz autoritaria se alzó, exigiendo calma y orden, pero sus palabras se perdían en el fragor de las emociones. La tensión, acumulada como la presión de una tormenta inminente, estaba a punto de estallar en un clímax de revelaciones y confrontaciones. El protagonista sintió cómo el aire a su alrededor se cargaba de una electricidad palpable, como si el mismo universo estuviera a punto de liberar una verdad largamente oculta. Cada segundo se alargaba, cada respiro se convertía en un recordatorio del peso de lo que estaba sucediendo, y la incertidumbre se instalaba en cada fibra de su ser. La mujer, en medio de este torbellino, parecía encapsular la esencia misma del conflicto. Su figura, recortada contra la luz que se filtraba a través de las ventanas empañadas, se erguía como un faro de vulnerabilidad y fortaleza. Cada sollozo, cada mirada perdida, era una invitación a adentrarse en un mundo donde el dolor y la esperanza convivían en una simbiosis extraña y profundamente humana. La textura de sus lágrimas, casi líquidas, se mezclaba con la brisa del ambiente, creando un espectáculo sensorial que dejaba al espectador hipnotizado por la crudeza y la belleza del momento. En ese instante, mientras el conflicto seguía su curso incontrolable, el protagonista observó un detalle que le hizo detenerse en seco. Un objeto inusual, caído en medio del pasillo, que parecía haber sido arrojado en medio de la contienda. Se trataba de un pequeño amuleto con inscripciones casi ilegibles, que irradiaba un brillo tenue bajo las luces parpadeantes. Ese objeto, como un símbolo silencioso de lo desconocido, se convirtió en el epicentro de una nueva duda. ¿Acaso su presencia era el detonante de toda la turbulencia, o simplemente una pieza más en el rompecabezas de un destino preordenado? El clamor del conflicto se mezclaba con el murmullo inquieto de la multitud. Cada rostro, cada gesto, parecía ocultar una historia propia, una narrativa personal de lucha y redención que se entrelazaba en ese momento caótico. El protagonista, sintiendo el peso de la responsabilidad de presenciar y comprender, se dejó envolver por la intensidad del instante, permitiendo que cada sonido, cada tacto y cada aroma se grabara en su memoria. La tensión, alimentada por la convergencia de emociones y sensaciones, se volvía el telón de fondo de una escena que prometía revelar verdades insospechadas, sin embargo, entregar por completo el misterio central. El choque de voluntades, la confrontación entre la fragilidad y la firmeza, y la emergente duda sobre el significado del amuleto, se entrelazaban para formar una narrativa que desafiaba toda lógica. Mientras la voz autoritaria intentaba restablecer el orden, el protagonista se percató de que lo que estaba presenciando era mucho más que una simple disputa. Era el comienzo de una transformación irreversible, un momento decisivo que marcaría el inicio de un viaje hacia lo desconocido. La atmósfera, saturada de tensión y misterio, parecía retener la respiración, como si el universo mismo aguardase el próximo movimiento con una expectación casi palpable. En ese preciso momento, la mujer, cuyos ojos ahora se llenaban de una mezcla de desesperación y determinación, se volvió hacia el objeto inusual, como si en él residiera la clave para deshacer la maraña de su sufrimiento. Su mirada, intensa y cargada de una emoción indescriptible, hablaba de secretos que ni siquiera las palabras podían abarcar. La multitud, testigo involuntario de este instante, quedó en un silencio expectante, mientras cada alma presente se preguntaba qué conexión tendría aquel amuleto con la tragedia que se desplegaba ante sus ojos. El protagonista, con el corazón acelerado y la mente inundada de interrogantes, se encontró en una encrucijada emocional. La urgencia de entender se enfrentaba a un miedo innato a descubrir verdades
que podrían cambiar su vida para siempre. La tensión se acumulaba en cada rincón del supermercado, en cada mirada furtiva, en cada latido que marcaba el compás de un destino inminente. Era un instante suspendido en el tiempo, un punto de inflexión en el que lo cotidiano se fundía con lo extraordinario y en el que el simple acto de estar presente se transformaba en un testimonio de la lucha interna de la humanidad. La narrativa de aquel día se esculpía en el aire, entremezclando el clamor de las voces, el resplandor de luces parpadeantes y la sutil vibración de un amuleto olvidado, como un preludio de una verdad oculta que aguardaba ser descubierta. El supermercado, con su mezcla de aromas, texturas y sonidos, se convertía en el escenario perfecto para el surgimiento de un conflicto que, lejos de ser una simple disputa, encarnaba la lucha entre lo visible y lo inasible, entre lo efímero y lo eterno. Con cada instante que pasaba, la urgencia de actuar se volvía más palpable, y el protagonista, impulsado por una fuerza que ni él mismo comprendía del todo, se sumergía en la vorágine del conflicto. Las emociones se intensificaban, las preguntas se multiplicaban, y el amuleto, brillante y enigmático, se erigía como el símbolo ineludible de un misterio que apenas comenzaba a revelar su complejidad. En ese momento, mientras la multitud comenzaba a dispersarse lentamente, como si el clamor del caos diera paso a una calma precaria, el protagonista se quedó solo con la convicción de que había sido testigo del inicio de algo trascendental, algo que, de una forma u otra, marcaría el rumbo de su existencia. El ambiente del supermercado, aún cargado por la resonancia del conflicto reciente, parecía respirar una tensión que se volvía casi palpable con cada instante. Mientras la multitud dispersa aún murmuraba fragmentos de lo sucedido, el protagonista se quedó quieto en medio del pasillo, con el amuleto en mente y el corazón acelerado por la urgencia de comprender lo que había presenciado. Su mirada se posó en la mujer cuyos ojos, aún húmedos de lágrimas, reflejaban una mezcla de dolor profundo y una determinación que desafiaba las circunstancias. La escena se transformaba en una coreografía de emociones. El murmullo de las voces a lo lejos, el suave retumbar del aire acondicionado y el eco constante de sus propios latidos que parecían marcar el compás de un destino inevitable. Sin pensarlo dos veces, el protagonista decidió acercarse a la mujer, impulsado no solo por la curiosidad, sino también por la necesidad de rescatar algún indicio que explicara la magnitud del sufrimiento que la embargaba. Mientras avanzaba, sus pasos resonaban en el piso desgastado, creando una cadencia casi hipnótica que contrastaba con el caos residual del momento. Al llegar a su lado, notó cómo la brisa que se filtraba por las puertas automáticas acariciaba su rostro, llevándose consigo el aroma a humedad y a un pan recién horneado, recordándole la dualidad entre lo cotidiano y lo extraordinario. La mujer, al notar su presencia, levantó la mirada con un destello de cautela. Su rostro estaba surcado por líneas de fatiga y una melancolía profunda, pero también se podía percibir la chispa de una esperanza escondida tras el velo del dolor. Sin pronunciar palabra, el protagonista extendió una mano temblorosa, no en un gesto de salvación inmediata, sino como una invitación a compartir el peso de su incertidumbre. En ese instante, el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier diálogo. Se entendían sin necesidad de palabras, comunicando a través de miradas la fragilidad de la situación y la imperiosa necesidad de buscar respuestas. El supermercado se transformaba en un escenario en el que cada detalle cobraba un significado profundo. Los productos en las estanterías, dispuestos con una precisión casi ritual, parecían murmurar secretos de vidas pasadas, mientras el frío metal de los estantes y la textura rugosa del suelo servían de anclas sensoriales que mantenían a raya la efervescencia del ambiente. En medio de ese escenario, el protagonista comenzó a interrogar suavemente a la mujer, buscando en cada pausa, en cada titubeo, la clave que desvelara el origen del conflicto que la había llevado al borde del abismo emocional. Con voz apenas audible,
Ella comenzó a relatar fragmentos de una historia que parecía sacada de otro mundo. Habló de noches solitarias, en las que el frío de la habitación se mezclaba con la calidez de recuerdos imborrables, de sueños truncados y promesas olvidadas que habían dejado cicatrices en su alma. Cada palabra suya se impregnaba de una fragancia única, como el aroma delicado de unas flores que se marchitan en silencio, y su relato parecía atravesar la barrera entre lo tangible y lo etéreo. El protagonista, absorto en cada detalle, se sentía transportado a un pasado lleno de sombras y luces, donde las cicatrices de la vida se convertían en símbolos de resistencia y esperanza. Mientras la mujer narraba, se hacía evidente que su dolor no era un mero accidente de la vida, sino el resultado de un cúmulo de desencuentros y traiciones que se habían acumulado a lo largo del tiempo. Su relato, intercalado con pausas dramáticas en las que el llanto amenazaba con romper la estructura misma de su voz, dejaba entrever la existencia de secretos que parecían estar entrelazados con el misterioso amuleto que había aparecido en Monumental, medio del pasillo. El objeto, a pesar de su aparente insignificancia, se erguía como un testigo silencioso de un pasado turbulento, y cada mención a él provocaba en el ambiente una vibración casi sobrenatural, como si el destino mismo quisiera obligarlos a enfrentar una verdad incómoda. El protagonista, con cada palabra que absorbía, se sumergía más en la complejidad de su interlocutora. La narrativa se volvía un torrente de emociones, donde la textura de sus palabras se mezclaba con el crujir de las cajas y el murmullo lejano de una melodía instrumental que parecía emanar de algún rincón olvidado del local. La tensión crecía en cada instante, alimentada por la combinación de sensaciones táctiles, visuales y auditivas que el entorno ofrecía sin cesar. El sonido de una campana al otro lado del pasillo, el suave roce del viento contra las ventanas empañadas, e incluso el latido rítmico del sistema de refrigeración. Todo se fusionaba en una sinfonía de suspense que mantenía en vilo tanto al protagonista como al público invisible que los observaba. En medio de la conversación se abrieron pequeños espacios de silencio en los que la mujer parecía debatirse consigo misma, buscando en el eco de su propia voz las respuestas que la habían llevado a ese momento de vulnerabilidad. El protagonista, atento a cada matiz, percibió en esos silencios una profundidad que iba más allá de la simple narrativa de un conflicto. Eran pausas cargadas de introspección, en las que el alma de la mujer se abría para revelar sus miedos más recónditos y sus sueños más inalcanzables. La tensión se volvía entonces un puente entre ambos, conectando dos historias aparentemente disímiles, pero unidas por la misma lucha interna contra la adversidad. La iluminación tenue del supermercado jugaba un papel crucial en la atmósfera, proyectando sombras que parecían moverse de manera casi consciente, siguiendo el curso de las palabras y las emociones. Los reflejos en las superficies metálicas y el parpadeo irregular de las luces contribuían a crear un escenario onírico, en el que cada elemento visual acentuaba la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La mujer, al hablar de un pasado lleno de desilusiones, dejaba entrever destellos de un tiempo en el que la vida parecía tener otro sabor, uno marcado por la inocencia y la promesa de un futuro brillante, antes de ser despojada de sus ilusiones por la crudeza de la realidad. El protagonista, con la mirada fija en el rostro de la mujer, comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. El leve temblor en sus manos cuando mencionaba ciertos nombres, el brillo fugaz de sus ojos al recordar momentos de felicidad, y la forma en que cada palabra parecía cargada de un peso emocional tan denso que casi podía ser tocado. En ese intercambio, la narrativa se volvía un lienzo en el que cada pincelada era un matiz de dolor y redención, y el supermercado, con su ambiente cargado de sonidos, olores y texturas, se convertía en el escenario perfecto para una historia que se desarrollaba más allá de lo evidente. A medida que la conversación se intensificaba, surgieron nuevas preguntas que se colgaban en el aire como desafíos. ¿Cuál era la verdadera conexión entre el amuleto y el sufrimiento de la mujer? ¿Qué secretos se escondían en las sombras de su pasado
y cómo se entrelazaban con el destino del protagonista. La tensión alcanzó un punto álgido cuando ella, con voz entrecortada, mencionó que el objeto era una herencia de alguien muy cercano a ella, un legado marcado por la traición y la pérdida, y que su aparición no era mera coincidencia, sino el preludio de una revelación que cambiaría todo. Cada palabra resonaba con la fuerza de una verdad enterrada, y el ambiente se cargó de una expectativa casi insoportable, como si el universo estuviera a punto de desvelar una faceta oculta de la realidad. El diálogo se extendió en un vaivén de emociones, en el que el tiempo parecía dilatarse, permitiendo que cada detalle sensorial se anclara en la memoria del protagonista. La textura del suelo, el roce del aire frío en la piel, el eco distante de una campana y el sutil perfume a flores marchitas que emergía de algún rincón olvidado, todo se combinaba para crear una experiencia inmersiva, en la que la narrativa se sentía tan real que podía tocarse. La lucha interna del protagonista se hacía evidente en cada palabra que murmuraba, en cada gesto medido y en la forma en que sus ojos se iluminaban al descubrir pequeñas pistas sobre el pasado de la mujer. La complejidad de sus emociones se reflejaba en la cadencia de su respiración, que se aceleraba con la fuerza de cada revelación y se detenía en momentos de reflexión profunda. El clímax de esta interacción se materializó en un instante casi etéreo, en el que el pasado y el presente se encontraron en un cruce de miradas y silencios. La mujer, con lágrimas que parecían brillar como perlas en la penumbra, dejó escapar una confesión que rompió la barrera del tiempo. El amuleto era, en realidad, el símbolo de una promesa incumplida, una conexión inquebrantable con alguien que había marcado su vida de manera indeleble. Esa revelación, sutil y devastadora a la vez, encendió en el ambiente una chispa que amenazaba con encender un fuego de emociones incontrolables. El protagonista sintió que en ese preciso momento su propia existencia se entrelazaba irremediablemente con la de la mujer, como si el destino hubiera decidido unir sus caminos a través de esa pieza enigmática. Mientras la conversación llegaba a un nuevo punto de inflexión, el entorno del supermercado adquiría una atmósfera casi mística. Las luces intermitentes, el eco de voces lejanas y el sutil murmullo de una melodía olvidada creaban una sinfonía que parecía anunciar que nada volvería a ser como antes. Cada elemento, desde la textura del piso hasta el aroma penetrante de la comida enlatada, contribuía a tejer un entramado de emociones y secretos donde la incertidumbre se convertía en la única constante. El protagonista, consciente de que estaba a punto de adentrarse en un laberinto de verdades ocultas, se preparó para lo que sería una travesía llena de desafíos y revelaciones, en la que cada paso lo acercaría a descubrir no solo la historia de la mujer, sino también la suya propia. La tensión se manifestaba en pequeños gestos, la forma en que sus manos se aferraban levemente a la barra de un carrito de compras, el leve temblor de sus labios al pronunciar nombres del pasado, y la mirada intensa que intercambiaban, cargada de promesas no dichas y de miedos compartidos. El supermercado, testigo silente de esa comunión de emociones, parecía convertirse en el escenario de un ritual ancestral, en el que el dolor y la esperanza se entrelazaban en una danza que desafiaba el tiempo. La narrativa, con su fluidez y riqueza sensorial, invitaba al espectador a sumergirse en un universo donde cada detalle contaba una historia y donde la búsqueda de respuestas se transformaba en una odisea personal. En ese instante crucial, cuando las palabras se mezclaban con los silencios y la atmósfera vibraba con una energía inusitada, el protagonista se comprometió a seguir los indicios que la mujer, con su historia rota y su mirada penetrante, había depositado a lo largo de la conversación. Sabía que cada revelación, cada detalle cuidadosamente guardado, formaría parte de un rompecabezas mayor que prometía no solo esclarecer el misterio del amuleto, sino también desvelar la esencia misma de su propia existencia. Con una determinación renovada, se adentró en la maraña de recuerdos y secretos que la mujer había esbozado, consciente de que, al hacerlo,
abriría una puerta hacia un futuro incierto y cargado de desafíos. La profundidad del relato se hacía palpable en el eco de sus voces, en el murmullo de las palabras que se entrelazaban con el entorno y en la incesante búsqueda de significado en cada gesto. La atmósfera se impregnaba de una belleza oscura y misteriosa, donde lo cotidiano se transformaba en un mosaico de emociones intensas, y cada suspiro, cada mirada, era un recordatorio del poder transformador de la verdad. Mientras la mujer terminaba su relato, una sensación de inquietud se asentaba en el aire, como una premonición de que lo que acababan de compartir era solo el inicio de una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. El protagonista, con el corazón latiendo a 1000 por hora, comprendió que la historia que se desarrollaba ante él era mucho más que una simple confesión. Era un llamado a explorar las profundidades de la existencia, a enfrentar los fantasmas del pasado y a encontrar en el dolor la semilla de una nueva esperanza. Con cada palabra absorbida y cada silencio compartido, se forjaba en él la convicción de que estaba a punto de cruzar un umbral, un límite invisible entre lo que se conocía y lo que aún estaba por descubrir. Y en ese cruce, el misterio del amuleto y la enigmática historia de la mujer se convertirían en la brújula que guiaría sus pasos en un viaje de redención, desafío y, sobre todo, de una verdad que se negaba a ser ignorada. Mientras la conversación se desvanecía en un silencio cargado de significado, el supermercado retomaba lentamente su aparente normalidad, aunque nada volvería a ser igual. La cadencia de los pasos, el murmullo de las voces y el sutil eco del pasado se fusionaban para dejar una huella imborrable en el protagonista, que ahora se encontraba en el umbral de una travesía que prometía desvelar secretos y transformar su vida de formas insospechadas. La historia se había adentrado en un territorio inexplorado, y en ese momento, cada latido, cada respiro, se convertía en un compromiso silencioso con el destino que estaba por escribirse. La atmósfera en el supermercado parecía haberse congelado, en un instante suspendido en el tiempo. Tras el tenso intercambio de confidencias entre el protagonista y la mujer, un silencio espeso se extendió por los pasillos, como si la misma realidad contuviera la respiración ante la inminente revelación. En medio de esa quietud aparente, el sonido lejano de un timbre intermitente resonó con fuerza, marcando el preludio de una transformación inesperada que iba a cambiar el curso de la historia. El protagonista, aún aferrado a las palabras cargadas de dolor y misterio, percibió una vibración inusual en el ambiente. El eco del timbre se mezclaba con el murmullo distante de los clientes que comenzaban a retomar su camino. Pero él no podía apartar la vista de la mujer, cuyos ojos, ahora nublados de lágrimas, parecían esconder secretos que iban más allá de lo que se había contado hasta el momento. En ese preciso instante, algo irrumpió en la calma. Una figura encapuchada emergió de las sombras que se acumulaban en uno de los extremos del pasillo, moviéndose con una cadencia medida y enigmática, como si cada paso estuviera coreografiado por un destino ineludible. La figura, con un andar silencioso, se acercó lentamente al lugar donde se encontraban la mujer y el protagonista. Su presencia, casi imperceptible al principio, se hizo cada vez más dominante, generando un escalofrío en la piel y haciendo vibrar el aire con una tensión casi sobrenatural. El contraste entre la tenue luz amarilla del local y la oscuridad que envolvía a aquel misterioso visitante acentuaba aún más el dramatismo del momento. Los detalles eran tan intensos que el protagonista sintió que el tiempo se ralentizaba. Cada paso de la figura, cada respiración contenida, se transformaba en un latido que marcaba el inicio de algo decisivo. La mujer, que hasta entonces había compartido con él fragmentos de un pasado doloroso, se volvió hacia la figura con una mezcla de asombro y temor. Sus manos se tensaron y la fragilidad de su rostro se tornó en una expresión de desconcierto y quizás de resignación. La figura, sin pronunciar palabra, extendió lentamente una mano cubierta por una capa oscura, como si desvelara un objeto oculto que había estado guardado en las sombras del tiempo. El objeto brillaba a la luz intermitente,
revelando destellos metálicos y grabados casi ilegibles que parecían narrar una historia ancestral. La revelación fue tan inesperada que el protagonista sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y el murmullo del ambiente se transformó en un susurro incesante que parecía proclamar la llegada de una verdad largamente oculta. Sin mediar explicaciones, la figura depositó el objeto en la palma extendida de la mujer y en ese instante una corriente eléctrica recorrió la sala. La textura fría y sólida del metal contrastaba con la calidez de las manos temblorosas de ella, creando una sinergia de sensaciones que invadía cada fibra del ser del protagonista. El amuleto, cuya presencia ya había generado interrogantes, se transformaba ahora en el catalizador de una revelación que prometía desvelar conexiones insospechadas. La luz que emergía del objeto, tenue pero penetrante, iluminaba brevemente el rostro de la mujer, revelando en sus ojos destellos de una verdad dolorosa y a la vez de una esperanza renovada. La figura encapuchada, con movimientos medidos y casi rituales, se retiró tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí una estela de incertidumbre y expectación. El eco de sus pasos se desvaneció en la penumbra del pasillo, mientras la atención del protagonista se centraba en el objeto ahora en posesión de la mujer. La tensión se intensificó en el aire y cada sonido, desde el susurro del aire acondicionado hasta el crujido lejano de los pasos, parecía resaltar la magnitud de lo que estaba por revelarse. La mirada del protagonista se fijó en el amuleto, tratando de descifrar los símbolos que adornaban su superficie, símbolos que parecían ser el vestigio de una historia olvidada y de un destino entrelazado con el suyo propio. La mujer, con voz apenas audible, comenzó a relatar nuevamente su historia, pero esta vez las palabras adquirían un matiz diferente, cargadas de una urgencia que no se había percibido antes. Confesó que el amuleto había pertenecido a alguien muy especial, un ser que había marcado su vida de forma indeleble, y que su repentina reaparición no era coincidencia, sino la señal de que viejos lazos estaban a punto de resurgir. Cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de una mezcla de nostalgia, temor y, sobre todo, de una certeza inquebrantable de que algo importante estaba a punto de suceder. La textura de su voz, suave pero firme, contrastaba con el temblor emocional que se reflejaba en sus ojos, creando una dualidad fascinante que atrapaba al protagonista. Mientras ella hablaba, el ambiente parecía transformarse en un escenario de revelaciones. La iluminación del local se tornó enigmática, con luces que parpadeaban y proyectaban sombras danzantes en las paredes, dando la sensación de que el supermercado se había convertido en un portal entre el pasado y el presente. El aire se llenó de un aroma inusual, una mezcla de incienso y humedad que intensificaba la atmósfera mística y preparaba el terreno para la inminente transformación. Cada detalle sensorial se sumaba a la construcción de un clímax que, aunque distante, se percibía como el punto de inflexión de toda la narrativa. El protagonista, sintiendo una mezcla de asombro y aprensión, se permitió adentrarse en el relato, dejando que cada revelación se filtrara en su mente como un torrente de emociones. Las palabras de la mujer describían un pasado lleno de traiciones y secretos, donde el amuleto había sido símbolo de un pacto olvidado y de un amor prohibido, elementos que, según ella, aún tenían el poder de alterar el curso de su destino. Mientras hablaba, su voz se quebraba en momentos de intensa emoción, y el ambiente se impregnaba de una energía casi tangible en la que cada pausa se convertía en un suspiro colectivo, cargado de interrogantes y de promesas por cumplir. El clímax de este giro inesperado se materializó cuando, de repente, la mujer dejó de hablar y se sumió en un silencio que parecía abarcar toda la existencia. La mirada del protagonista se encontró con la suya, y en ese instante ambos sintieron el peso de un secreto que iba más allá de las palabras. La presencia del amuleto, brillante y enigmático, era ahora el epicentro de una conexión que desafiaba la lógica, y el tiempo parecía detenerse en un compás eterno,
donde cada latido se convertía en un eco de la verdad por desvelar. La tensión se volvió casi insoportable, y el espectador, atrapado en el torbellino de sensaciones, se encontraba al borde de una revelación que prometía redefinir no solo la historia de la mujer, sino también la identidad misma del protagonista. En medio de esa quietud cargada de significado, el timbre de la figura encapuchada, ya distante, resonaba como un recordatorio de que el destino aún tenía cartas por jugar. La mujer, con lágrimas que se mezclaban con una sonrisa nostálgica, susurró una última palabra, una palabra que quedó flotando en el aire como un enigma: redención. Esa palabra, simple pero poderosa, encendió una chispa en el corazón del protagonista, que comprendió que el camino que se abría ante él estaba lleno de obstáculos, pero también de posibilidades inimaginables. La tensión alcanzó su punto álgido cuando, de repente, el sonido de una alarma lejana se hizo presente, rompiendo el hechizo del momento y recordándoles a todos que, a pesar de la intensidad emocional, la vida continuaba con su implacable ritmo. El eco de la alarma se fusionó con el palpitar acelerado de sus corazones, y en ese instante, el protagonista tomó la determinación de seguir los indicios que la mujer había dejado entre líneas, convencido de que el amuleto y su historia eran la llave para desbloquear un destino oculto. Cada paso que daba hacia el futuro estaba impregnado de la promesa de una verdad que, aunque dolorosa, ofrecía la posibilidad de un renacer. El supermercado, testigo silente de ese encuentro místico, volvía a cobrar vida lentamente, pero ya nada sería igual. Las luces parpadeantes y las sombras danzantes en las paredes eran ahora cómplices de un secreto compartido, de una conexión que trascendía lo cotidiano. El protagonista, inmerso en un torbellino de emociones y sensaciones, se comprometió en silencio a desentrañar el misterio que se cernía sobre ellos, sabiendo que cada revelación, cada nuevo detalle, lo acercaría a una verdad que cambiaría su vida para siempre. La noche, que comenzaba a desplegar su manto oscuro sobre el mundo exterior, parecía prometer que la oscuridad también traería consigo la luz de una revelación que, en su magnitud, se transformaría en el faro que guiaría sus pasos en el incierto sendero del destino. La atmósfera en el supermercado alcanzó un punto de ebullición, donde cada segundo parecía estirarse en una eternidad cargada de ansiedad y determinación. El protagonista, con el corazón latiendo desbocado y la mente inundada por la magnitud de las revelaciones, se encontró en el umbral de una decisión crucial. La tensión acumulada en los pasillos, alimentada por la enigmática presencia del amuleto y la historia desgarradora de la mujer, se transformaba en una fuerza irresistible que amenazaba con desbordar la realidad misma. Mientras las luces intermitentes proyectaban sombras danzantes sobre los rostros expectantes, el sonido del sistema de refrigeración se mezclaba con el eco lejano de una alarma, creando una sinfonía caótica que parecía marcar el inicio del desenlace. Cada paso que daba el protagonista reverberaba en el suelo gastado, como un tambor de guerra anunciando la inminente confrontación con sus propios miedos y con los secretos enterrados en el pasado. En ese instante, la mujer se encontraba a su lado, su mirada intensa y llena de una mezcla de desesperación y esperanza, como si supiera que el destino de ambos pendía de un hilo tan fino como el de la redención. El amuleto, aún brillando con una luz tenue y misteriosa, reposaba en las manos temblorosas de la mujer. Los símbolos grabados en su superficie parecían cobrar vida, iluminándose de forma intermitente, en sincronía con el latido del corazón del protagonista. Cada destello era un recordatorio de promesas olvidadas, de un amor prohibido y de una traición que se remontaba a tiempos inmemoriales. La atmósfera se volvía casi irreal, donde el frío metal del objeto contrastaba con la calidez de la piel de la mujer, y el ambiente se impregnaba de una electricidad que podía cortarse con un cuchillo. La tensión llegó a su punto álgido cuando una voz, apenas audible entre el murmullo del ambiente, se hizo presente desde algún rincón oscuro del establecimiento. Era una mezcla de urgencia y advertencia, como si el destino,
quisiera recordarle al protagonista que cada decisión tenía un costo insoslayable. Con una determinación forjada en el crisol de sus propias batallas, el protagonista dio un paso hacia adelante, dejando atrás cualquier atisbo de duda. Su mirada, fija en el amuleto, se encontró con la de la mujer, y en ese cruce silencioso se estableció un pacto tácito. Lo que estaba a punto de suceder no solo definiría sus vidas, sino también alteraría para siempre el curso de un destino, ya escrito en las estrellas. La sinfonía de sonidos a su alrededor se intensificó, y cada detalle se volvió agudamente perceptible. El roce de las etiquetas de los productos, el murmullo incesante de las conversaciones dispersas, e incluso el leve suspiro del viento que se colaba por una rendija, todo contribuía a tejer una red de suspense y emoción que atrapaba al protagonista en una espiral de incertidumbre y esperanza. Con cada paso, sentía que el peso del pasado se hacía más palpable, obligándolo a confrontar aquellas heridas que creía haber olvidado, mientras el amuleto se transformaba en la llave de un misterio demasiado profundo para ser ignorado. En Nirs, un instante que pareció congelar el tiempo, la mujer habló con una voz cargada de resignación y determinación. Todo esto, cada dolor y cada traición, nos ha llevado hasta aquí. No podemos volver atrás. Sus palabras, impregnadas de una verdad ineludible, resonaron en el silencio del lugar, haciendo eco en los corazones de quienes, aunque invisibles, parecían ser testigos del destino. El protagonista sintió como una oleada de emociones lo inundaba. El miedo a lo desconocido, la urgencia de encontrar respuestas y la esperanza de que, en medio del caos, pudieran hacer una nueva oportunidad. La tensión se materializó en cada detalle. El parpadeo de las luces que proyectaba figuras danzantes en las paredes, el sonido de pasos apresurados que se mezclaba con el latido acelerado de su propio corazón y la presencia casi tangible de un destino que se cernía sobre ellos. Con un gesto decidido, el protagonista extendió la mano hacia el amuleto, como si quisiera absorber en sí mismo el conocimiento y el sufrimiento que aquel objeto portaba consigo. En ese contacto fugaz, la frialdad del metal se fusionó con el calor de su determinación, y una oleada de energía recorrió su cuerpo, marcando el inicio de una transformación irreversible. El clímax de la escena se manifestó en un instante de pura intensidad emocional, donde el pasado, el presente y el futuro parecían converger en un solo punto de inflexión. La mujer, con lágrimas brillando en sus ojos, parecía aceptar el peso de su propio destino, mientras el protagonista se preparaba para dar el salto hacia lo desconocido, consciente de que cada respuesta traería consigo nuevas preguntas y desafíos. El supermercado, que hasta entonces había sido un escenario cotidiano, se transformaba en el campo de batalla de almas marcadas por el dolor, la pasión y la incesante búsqueda de redención. Con el amuleto ahora entrelazado con su destino, el protagonista supo que el siguiente paso lo conduciría a descubrir verdades que jamás imaginó. En el silencio cargado de expectativas, cada elemento sensorial, desde el frío metal hasta el susurro del viento, se convertía en el preludio de un futuro incierto, donde solo la valentía y la determinación podrían allanar el camino hacia la liberación de viejos fantasmas. Y así, en medio de esa sinfonía de emociones y susurros del destino, se preparó para cruzar el umbral hacia lo desconocido, sabiendo que, una vez dado ese paso, no habría vuelta atrás. La atmósfera, en el supermercado, que había sido testigo de encuentros cargados de misterio y emociones intensas, comenzaba a transmutarse lentamente. El tumulto previo se disipaba en un silencio cargado de significado, como si cada rincón del lugar respirara un suspiro de alivio y expectación. El protagonista, aún marcado por el peso de las revelaciones y el palpitar acelerado de su corazón, se encontraba ahora en un cruce de caminos, donde cada decisión tomaba la forma de un paso definitivo hacia la verdad. La mujer, cuyos ojos reflejaban un dolor ancestral y una renovada determinación, sostenía el amuleto con delicadeza, como si temiera que su esencia se desvaneciera en el aire mismo.
La luz tenue que emanaba del objeto parecía diluirse en el ambiente, proyectando destellos sobre las superficies gastadas del local y en la piel de aquellos que presenciaban el inminente desenlace. En ese instante, el silencio se transformó en un susurro colectivo, una invitación a descubrir el significado de una historia que había trascendido lo cotidiano. El protagonista, con una mirada fija y llena de resolución, dio un paso hacia la mujer. Cada latido de su corazón resonaba en la quietud del pasillo, y el eco de sus propios pensamientos parecía fusionarse con la vibración de un destino que se mostraba ineludible. Con voz temblorosa pero decidida, comenzó a preguntar sobre los orígenes del amuleto, indagando en aquellas cicatrices del pasado que habían marcado la existencia de la mujer. Sus palabras, cargadas de sinceridad y vulnerabilidad, se mezclaban con el murmullo casi imperceptible de la brisa que se colaba por las rendijas de las ventanas, creando una sinfonía íntima y reveladora. La mujer, tras un instante de introspección, empezó a relatar una historia que parecía provenir de otra época. Habló de un amor prohibido y de una traición devastadora, de promesas hechas bajo la luz de la luna y de secretos que se habían transmitido de generación en generación. Cada palabra era como una pincelada en un lienzo lleno de sombras y destellos, donde el amuleto se erigía como el guardián de recuerdos y juramentos rotos. La tensión se suavizaba, dando paso a una mezcla de melancolía y esperanza, y el ambiente se impregnaba de una luz casi etérea en la que el dolor del pasado se encontraba entrelazado con la promesa de un futuro mejor. A medida que la narrativa se desplegaba, el supermercado se transformaba en un escenario donde lo extraordinario se fundía con lo cotidiano. Las luces amarillas, antes testigos de un caos reciente, ahora parecían abrazar la escena con una calidez que invitaba a la reflexión. El suelo, con sus marcas de innumerables pasos, recordaba que cada sendero, por arduo que fuera, llevaba consigo la semilla de la transformación. El contacto del protagonista con el amuleto, frío al tacto pero vibrante de energía, simbolizaba la unión de dos destinos que, a pesar de las adversidades, hallaban en el dolor compartido la fuerza para seguir adelante. En ese instante de intimidad y revelación, se comprendió que la verdadera resolución no residía únicamente en desvelar los misterios del pasado, sino en aceptar las cicatrices que lo acompañaban y encontrar en ellas la luz para construir un futuro distinto. La mujer, con lágrimas que ya no eran signo de debilidad sino de una fortaleza renovada, asintió con la mirada, transmitiendo al protagonista la certeza de que el amuleto y todo lo que representaba era la llave para sanar viejas heridas. El ambiente se llenó de un sentimiento agridulce, donde el dolor se entrelazaba con la esperanza en un abrazo silencioso. Cada susurro, cada respiro, parecía gritar que el ciclo se cerraba y a la vez se abría un camino hacia nuevas posibilidades. El protagonista, con la convicción de que había encontrado la respuesta a preguntas largamente formuladas, tomó la decisión de no retroceder. La experiencia vivida en ese instante no solo le reveló el significado oculto del amuleto, sino que también le enseñó que las adversidades, por más oscuras que sean, pueden ser el inicio de una transformación personal profunda. Mientras el supermercado retomaba lentamente su rutina, la escena se impregnaba de una paz inquieta pero esperanzadora. Las sombras en las paredes parecían despedirse del tumulto, dejando espacio para la luz de un nuevo amanecer. El protagonista y la mujer, unidos por un destino forjado en el crisol de la adversidad, se despidieron en silencio, conscientes de que su camino estaba solo comenzando. La resolución alcanzada en ese instante se convirtió en el pilar de una nueva etapa, en la que cada paso estaría impregnado del aprendizaje obtenido en el enfrentamiento con sus propios fantasmas. El desenlace, lejos de ser el final de la historia, se mostraba como un cierre que abría puertas a futuras revelaciones. La narrativa, rica en detalles sensoriales y emociones profundas, dejaba claro que la verdadera transformación ocurre cuando se acepta el dolor del pasado y se abraza la posibilidad de un renacer. Así, en medio del susurro de las luces y el eco de los recuerdos,
Se selló un pacto silencioso con el destino, marcando el inicio de una vida en la que la redención y la esperanza eran finalmente palpables. La penumbra se desvanecía lentamente en el horizonte del supermercado, dejando paso a un crepúsculo que parecía susurrar secretos al oído de quienes se detenían a escuchar. En ese instante, el protagonista se encontró a sí mismo en una encrucijada de emociones, donde el pasado y el presente convergían para revelar la verdadera esencia de su viaje. La mujer, cuyos ojos aún conservaban el brillo de las lágrimas y la fortaleza adquirida en medio del dolor, se mantenía a su lado en un silencio cómplice, como dos almas que se han reconocido en la fragilidad y la esperanza. Mientras el eco de la última conversación se disipaba entre los pasillos ya casi vacíos, el ambiente adquiría un tono introspectivo y sereno. Las luces amarillas del local, antes testigos de la intensidad del conflicto, ahora ofrecían un resplandor suave y melancólico, iluminando cada rincón con una calidez que invitaba a la reflexión. El supermercado, con sus estanterías repletas de productos cotidianos, se transformaba en un escenario simbólico de la vida, un lugar donde lo ordinario se entrelaza con lo extraordinario y donde cada objeto guarda la historia de 1000 encuentros y despedidas. El protagonista, con la mirada perdida en la lejanía, repasaba en su mente cada instante vivido. Recordaba el misterioso amuleto que había sido la llave para desentrañar secretos olvidados y cómo a través de él se habían abierto puertas hacia recuerdos dolorosos y verdades inesperadas. Cada latido de su corazón parecía sincronizarse con el murmullo del viento que se colaba por las rendijas, transportándolo a un pasado en el que la inocencia y la desesperanza coexistían. Esa dualidad, tan compleja como la misma vida, le recordaba que no existen finales absolutos, sino ciclos interminables de aprendizaje y redención. La mujer sentada en un banco frente a la ventana empañada sostenía entre sus manos el amuleto con reverencia. Con una voz cargada de melancolía y esperanza, comenzó a relatar nuevamente fragmentos de su historia, pero esta vez no se trataba de un relato de dolor, sino de una lección de resiliencia. Hablaba de cómo cada herida, por más profunda que fuera, se transformaba en un recordatorio de la fortaleza interna y en una semilla de un futuro mejor. Sus palabras, suaves y a la vez intensas, resonaban en el ambiente, llenándolo de un sentido renovado de propósito y claridad. El protagonista, escuchándola atentamente, sintió cómo cada palabra aliviaba la carga que había llevado consigo durante tanto tiempo. En medio de esa intimidad compartida, el tiempo parecía dilatarse, permitiendo que cada instante se impregnara de una significación casi mística. Los sonidos se volvían más nítidos, el crujido sutil de los pasos sobre el suelo desgastado, el murmullo lejano de una melodía olvidada que parecía flotar en el aire, y el tenue suspiro de la brisa nocturna que traía consigo el aroma de la lluvia próxima. Todo ello creaba una sinfonía de sensaciones que invitaba al espectador a sumergirse en un estado de introspección, a cuestionarse el sentido de cada experiencia y a reconocer que, en lo más profundo del ser, existe una luz capaz de transformar incluso los momentos más oscuros. El protagonista reflexionó sobre el significado del encuentro, comprendiendo que el verdadero viaje no consistía únicamente en descubrir un misterio externo, sino en enfrentarse a las propias sombras y abrazar la posibilidad de renacer. Esa revelación, sutil y poderosa, se instaló en su interior como una promesa inquebrantable, la de no permitir que el dolor del pasado lo encadenara, sino de utilizarlo como motor para construir un futuro lleno de autenticidad y pasión. La conexión que había forjado con la mujer, a través de las palabras, las lágrimas y el silencioso entendimiento compartido, se convirtió en el pilar sobre el que edificar nuevas esperanzas. En el silencio cómplice de la noche, el protagonista tomó una decisión trascendental: abrazar el cambio, aceptar cada cicatriz como parte esencial de su historia y avanzar con la convicción de que la vida, en su constante devenir, siempre ofrece una segunda oportunidad.
La mujer, con una leve sonrisa que iluminaba su rostro cansado, asintió en silencio, como si entendiera que el destino, a pesar de sus giros impredecibles, había querido unir sus caminos para que juntos pudieran reescribir un futuro marcado por la redención y el amor incondicional. Mientras el crepúsculo daba paso a la noche, las sombras se alargaban y los últimos rayos de luz se desvanecían lentamente, dejando en su estela una promesa de renovación. El supermercado, testigo silencioso de ese cambio interior, parecía susurrar que cada final era en realidad el comienzo de algo nuevo. La narrativa de esa jornada se cerraba, pero el eco de sus enseñanzas perduraba en cada mirada, en cada suspiro y en cada latido compartido. Así, en medio de la quietud de la noche y bajo el manto protector de la luna, el protagonista y la mujer se despidieron en un gesto lleno de compresión y gratitud. La historia que habían tejido juntos, marcada por la intensidad de sus emociones y la profundidad de sus revelaciones, se convertía en una invitación para todos aquellos que, en silencio, buscaban en el dolor la semilla de un renacer. La reflexión final se asentaba en la certeza de que, aunque la vida estuviera llena de misterios y cicatrices, siempre existía la posibilidad de encontrar la paz en el abrazo de una verdad que transformaba y sanaba. La noche había caído sobre el supermercado, transformándolo en un escenario etéreo donde las sombras se entrelazaban con la luz residual de los letreros, creando un ambiente cargado de recuerdos y promesas. El bullicio del día había quedado atrás, dejando espacio para un silencio casi reverente que envolvía cada rincón del lugar. En este escenario, el protagonista se encontró de nuevo en el centro del laberinto de pasillos, pero ahora no como un mero espectador, sino como un viajero que portaba consigo las cicatrices y enseñanzas de un largo camino recorrido. El amuleto, que había sido testigo mudo de tanto sufrimiento y esperanza, reposaba ahora en la mano de la mujer, quien parecía haberse transformado en un faro de resiliencia. Su mirada, serena y cargada de una melancolía dulce, reflejaba la comprensión de que cada lágrima derramada y cada susurro del destino habían contribuido a forjar una verdad interior inquebrantable. Juntos se encontraban frente a una vieja puerta lateral, una entrada que conducía a una sala olvidada del supermercado, convertida en un santuario de memorias. Allí, en el crepúsculo de la noche, el protagonista se atrevió a cruzar ese umbral, consciente de que el viaje interior no había terminado, sino que estaba a punto de abrirse a una nueva dimensión. Cada paso que daban resonaba en el silencio, como el eco de un tiempo detenido, y las texturas del lugar, la aspereza de las paredes, el frío inerte del suelo de baldosas gastadas y el suave murmullo de la ventilación se combinaban para formar una sinfonía sensorial que hablaba de transformación y renacimiento. La mujer, con el amuleto en alto, parecía invocar a los espíritus del pasado, haciendo que las luces titilantes proyectaran imágenes fugaces de momentos que, aunque dolorosos, habían sido la antesala de un despertar interior. En ese ambiente, los aromas se entrelazaban. El dulzor del pan recién horneado se mezclaba con la fragancia de la lluvia que anunciaba la llegada de un nuevo día, y un tenue olor a incienso recordaba rituales antiguos de sanación y redención. El protagonista se detuvo frente a una vieja estantería, donde se encontraban objetos olvidados que contaban historias de otros tiempos. Con manos temblorosas pero decididas, tomó un libro polvoriento, cuyas páginas amarillentas parecían guardar la sabiduría de generaciones. En ese instante, comprendió que la narrativa que había vivido no era un final, sino el comienzo de un ciclo de aprendizaje continuo. Cada palabra impresa en aquel libro resonaba en su interior, despertando recuerdos de viejas heridas y de la fuerza necesaria para sanarlas. La voz de la mujer, suave y llena de una nueva convicción, se elevó en un murmullo que parecía fundirse con el sonido de la lluvia que empezaba a golpear suavemente el techo del lugar. El ambiente se impregnó de una atmósfera casi mística, donde cada latido del corazón se sincronizaba con el goteo de las gotas,
y cada suspiro se convertía en una oración silenciosa por un futuro mejor. El protagonista, observando el rostro sereno de la mujer, se dio cuenta de que la verdadera liberación no estaba en la ausencia del dolor, sino en la capacidad de abrazarlo y transformarlo en un motor para seguir adelante. Así, mientras el eco de sus pasos se fundía con la melodía de la lluvia y la tenue luz de la madrugada comenzaba a asomar, sintió que la esencia de su ser se reconfiguraba, preparándose para el renacer. En ese instante, la figura del supermercado se desvanecía para dar paso a un paisaje interior en el que cada detalle, cada sombra, cada destello de luz, cada aroma evocador se convertía en un recordatorio de la impermanencia y al mismo tiempo de la posibilidad infinita de cambio. El amuleto, que había sido el catalizador de tantas revelaciones, se transformaba ahora en un símbolo de la unión entre el dolor y la esperanza. Una conexión que trascendía lo tangible y se asentaba en lo espiritual. La mujer y el protagonista, conscientes de que sus destinos estaban entrelazados, compartían en silencio la certeza de que la historia, aunque parecía llegar a su fin, se extendía más allá de las fronteras de lo visible, dejando abierta la posibilidad de un nuevo amanecer. Tommy Lawrence, el primer resplandor de la aurora. El supermercado se vestía de una luz suave y renovadora. Los objetos, que habían sido testigos de momentos intensos, ahora reposaban en una quietud casi sagrada, como si esperaran el inicio de una nueva jornada cargada de posibilidades. El protagonista, alzando la mirada hacia la ventana, contempló cómo el cielo se transformaba en un lienzo de tonalidades cálidas, y en ese instante comprendió que cada final es, en realidad, una puerta abierta a un futuro incierto, pero lleno de promesas. Con la determinación de seguir su propio camino y el consuelo de haber hallado en el dolor la semilla de la redención, dio un paso firme hacia lo desconocido, dejando atrás el eco del pasado y abrazando la vibrante esperanza de un renacer inminente.